este ejercicio. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, los datos iniciales que nos da el problema, pues los tenemos ahí, ¿no? Inge, ¿Sí? Inge, disculpe, yo no veo, no sé si está en el pizarrón, pero no se ve nada. Según yo puse a compartir la pantalla una Yo sí veo, curiosidad. Inge. ¿Sí se Yo ve? también lo veo. Yo sí veo. Sí, sí se ve. Ok. Ahí checa a ver si no hay algún problemita. Ah, ya se veo. Ya. Ok, perfecto. Igualmente. Bueno, les comentaba que los datos iniciales que nos da el ejercicio o el problema vienen arrastrándose de un problema anterior, que son la constante del resorte, la masa y la amplitud. ¿Sale? Me piden encontrar en este caso lo que es la velocidad máxima. Entonces, había una formulita ahí donde decíamos que la velocidad máxima era igual a la raíz de k sobre m por la amplitud. Entonces, sustituyendo esos valores, me queda lo siguiente. La raíz de 200 newton sobre metro sobre 0.5 kilogramos, y todo eso hay que multiplicarlo por la amplitud, que es de 0.02 metros. Voy a moverme un poquito hacia arriba para hacer espacio aquí. Entonces, la velocidad máxima, les pido que me vayan acompañando ahí con las fórmulas y también, obviamente, con las operaciones para no tener ahí ningún problema. La velocidad máxima me da de 0.4 metros sobre segundo, según mis cálculos. Ahora, quiero hacerles un análisis aquí o hacerles una observación. Y es que acuérdense que en física los signos a mí me van a indicar posición o dirección. Entonces, como yo no sé hacia dónde se tomó la velocidad máxima, ¿dónde se encontraba la velocidad máxima de nuestro análisis? No sé si ustedes lo recuerden, ¿verdad? Decíamos que teníamos menos la amplitud y el punto de equilibrio. ¿Dónde encontrábamos la velocidad máxima? La encontrábamos en el punto de equilibrio. Muy bien. Entonces, en las amplitudes la velocidad era igual a 0. ¿Se acuerdan? Cambiaba de dirección en un instante para poder retroceder hacia el punto de equilibrio. Aquí en este punto la velocidad es máxima. Ahora, ¿hacia dónde va el movimiento? ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? Pues no lo sé, no me lo dice el problema. Yo sé que en ese punto la velocidad es máxima independientemente si va hacia la derecha o si va hacia la izquierda. Por eso se recomienda en el resultado poner más menos. Porque yo no sé si puede ser positiva, es decir, indicando que va hacia la derecha, o puede ser negativa, indicando que va hacia el otro lado. ¿Estamos? Inciso B, me pide encontrar lo que es la aceleración máxima. Entonces, la aceleración máxima, teníamos una formulita también que habíamos deducido por ahí, que era menos k sobre m por la amplitud. Sustituyendo estos valores en la fórmula, me quedaría entonces menos 200 newton sobre metro sobre 0.5 kilogramos y por la amplitud de 0.02 metros. Ay, perdónenme que puse sobre el círculo. Entonces, la aceleración máxima va a tener una magnitud, según mis cálculos, de 8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿dónde se alcanzaba la aceleración máxima de nuestro análisis? ¿Se acuerdan? La aceleración máxima se alcanzaba donde estaba la amplitud, porque la aceleración decimos que es un cambio en la velocidad. Y ahí la velocidad es 0, entonces el cambio mayor se va a presentar ahí, desde 0 hasta la velocidad
instantáneamente después. Entonces la aceleración se puede presentar en la amplitud y en la menos amplitud. Entonces también para el análisis de la aceleración ponemos más o menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque puede ser en los dos puntos. El problema no me especifica en cuál de los dos está. ¿Sale? Simplemente No me podemos indica. expresarlo, no podemos expresar de que más 8 metros sobre segundo al cuadrado y menos 8 metros sobre segundo al cuadrado también está bien si lo ponemos así. Sí, sí, O sea, sí el se mismo puede. resultado, por ejemplo, positivo y negativo. Sí, sí, obviamente, pues hacemos, obviamente, si tú me lo dices así en el problema, ¿verdad? Yo sé que tú estás analizando que puede ser también en cualquiera de los dos puntos, en el positivo y en el negativo. Está correcto. Muy bien. Inge, ¿podría subirle tantito para copiar nada más lo que me faltó arriba, por favor? ¿De la redacción del problema o No, de no, no, los...? de la respuesta. Ok, ahí está bien. Sí, sí, sí. Sí, Inge, gracias. Ok, listo. Ahora, muy bien. El inciso C dice, la velocidad y la aceleración cuando el cuerpo se ha movido a la mitad del camino hacia el centro desde su posición inicial. Entonces, en el inciso C, voy a poner aquí, en el inciso C es a la mitad del camino. Entonces, si la amplitud es de 0.02 metros, que es el desplazamiento máximo, entonces la mitad, el desplazamiento va a ser igual a 0.01 metros. Y de ahí podemos analizar lo que era la velocidad. No tomamos la fórmula de la velocidad máxima. Cuando analizábamos la velocidad en cualquier otro punto, había una fórmula que era la raíz de k sobre m por la raíz de la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Y ahora sí. Sustituimos las fórmulas, me quedaría 200 newton sobre metro sobre 0.5 kilogramos por la raíz de la amplitud, que son 0.02. Le voy a omitir aquí las unidades, ustedes saben que metros al cuadrado, por el espacio, ¿verdad? Menos 0.01 metros, aquí sí me alcanzó, al cuadrado. Entonces la velocidad en ese punto, que si yo hago mi análisis, ¿verdad? Está el punto de equilibrio y está aquí la amplitud. Entonces va a estar entre los dos, está a mitad del camino, ¿verdad? Es el punto en el cual yo estoy haciendo el análisis. Según mis cálculos, me da a 0.34, 6 metros sobre segundo. Ustedes si tomaron todas las décimas o si tomaron algunas cuantas, debe de variarles un poquito el resultado, pero no considerablemente. No sé si alguien le dio otro resultado por ahí. Nadie. Nadie está haciendo los problemas conmigo, ¿verdad? Me salió Sí, cero, sí pero lo estoy estamos viendo por qué haciendo. me salió Sí. cero. Ah, chequenlo ahí. ¿Cuánto le salió a Yo alguien? puse bien, nomás que radiales. No. Me salió a punto 28, Inge. Ah, caray. Eso sí, sí me preocupa. Ya, profe, sí me salió lo que a usted le salió. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí está la velocidad.
Insisto, aquí pudiéramos manejar como más o menos. ¿Por qué? Porque no sabemos si se tomó la amplitud del otro lado y está a la mitad del camino, pero del otro lado. Insisto, las magnitudes son las importantes. En física únicamente los signos nos indican posición o dirección. ¿Ok? Bueno, el inciso D nos pedía las energías, la energía total, la energía potencial y la energía cinética. Decíamos nosotros que para hacer este análisis había que tomar en cuenta lo siguiente. Uno, que la energía total siempre va a ser constante, no importa en qué punto del movimiento haga yo mi análisis. Pero había una ventaja. Si yo hacía el análisis en el equilibrio, entonces ahí en ese caso, una de las dos energías se iba a cancelar, que era la energía Potencial. la potencial, porque no había desplazamiento y entonces la energía total iba a ser igual a la energía cinética. Ahora, si nosotros hacíamos el análisis en la amplitud, ahí la energía total iba a ser igual a la energía potencial. ¿Por qué? Porque la velocidad ahí en ese punto es igual a cero, entonces se cancelaba la energía cinética. ¿Vale? Si yo hago mi análisis en cualquier otro punto con el desplazamiento, entonces tendría que hacer el análisis para la energía potencial, la energía cinética y después sumarlas para encontrar la energía total. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Pues yo voy a hacer mi análisis en el punto de la amplitud para poder eliminar lo que es la energía cinética y que la energía total me dé como a la energía potencial. Entonces, la energía total va a ser igual ahí en ese punto a la energía potencial, que esto es igual a 1/2 de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Sustituyendo los valores, me quedaría 1/2 de la constante del resorte, que eran 200 newtons sobre metro, por la amplitud, que era 0.02 metros al cuadrado. Y entonces a mí me da un resultado de 0.04. ¿Qué unidades vamos a tener aquí? Joules. Joules es energía. Perfecto. Muy bien. Ahí está la energía total. Ahora bien, ¿qué nos dice el inciso D? Dice, determine las energías total, potencial y cinética en esa posición. Aquí ya me están pidiendo lo que es la energía potencial y cinética en la posición, ¿cuál? A mitad del camino, es decir, cuando el desplazamiento es de 0.01 metros. Entonces, la energía total yo ya la tengo, ¿vale? No importa en qué punto haga mi análisis, la energía total siempre va a ser la misma. Ahora vamos a hacer el análisis para la energía potencial, pero con un desplazamiento de 0.01. Entonces, cuando X es igual a 0.01, la energía potencial es igual a 1/2 de la constante del resorte por el desplazamiento al cuadrado. Sustituyendo los valores, me daría 1/2 de 200 newtons sobre metros por el desplazamiento, que es 0.01 metros al cuadrado. Y realizando entonces estas operaciones me da a 0.01 joules. Ahí en ese punto, a la mitad del camino, con un desplazamiento de 0.01 metros, yo tengo que la energía potencial es de 0.01 joules. Ahora, para encontrar la energía cinética, bueno, yo tengo dos alternativas. Una, hacer el análisis ahí, ¿cierto? Es decir, la energía cinética es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
Yo tengo la velocidad en ese instante. ¿Se acuerdan? Ya lo habíamos sacado aquí en el inciso C. Aquí la tenemos. Esa es mi velocidad, ¿no? Entonces, sustituyendo las fórmulas, me quedaría un medio de la masa, que es 0.5 kilogramos, por la velocidad en ese punto, que es de 0.346 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto les da ese valor de la energía cinética? A ver si me están siguiendo. Me dio 0.029. 0.029. ¿Qué unidades? Pues también son joules porque es energía. Muy bien. Entonces ahí tenemos las dos. La energía potencial y la energía cinética. Había otra alternativa mucho más sencilla, ¿verdad? Yo sabía que la energía cinética es igual a la energía total menos la energía potencial. Yo ya había determinado lo que era la energía potencial. Entonces la energía cinética es igual a la energía total, que era de 0.04 joules, menos 0.01 joules, que era la energía potencial. Y la energía cinética entonces es igual a 0.03 joules. Noten ustedes que la diferencia pues es de una milésima en nuestro resultado, obviamente por las décimas ahí de la velocidad que no tomamos en cuenta en la operación. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Inge, en ese problema, en la energía total, utilizó la energía potencial. Ajá. Me refiero a la fórmula, o sea, pero lo hizo porque lo pide el problema, en ese caso. No, el problema no me lo pide. O sea, el problema me dice que, si te fijas, determine las energías total, potencial y cinética en esa posición. ¿En cuál posición? Bueno, cuando el desplazamiento es igual a 0.01 metros, que nos decía el problema que estaba a la mitad del camino. ¿Sale? Ahora, yo hice el análisis de la energía total en la amplitud. ¿Por qué? Porque la energía total, no importa dónde haga el análisis, siempre va a ser constante. No importa si la hago aquí o si la hago aquí. La energía total, perdón, siempre es la misma. Entonces, yo hice el análisis ahí en la amplitud porque me convenía para solamente sacarla con una fórmula, que era igualando a la energía potencial. Después de que saqué la energía total, que es de 0.04 joules, entonces sí saqué la energía potencial ahí en ese punto, y únicamente mi idea obviamente era restar estas dos para encontrar la energía cinética, pero yo hice todo el procedimiento para que ustedes comprobaran que no importa cuál camino ustedes tomen, el resultado va a ser el mismo. Ok, gracias, Sí. Inge. Lo que pasa es que vi un poco parecidas las fórmulas de la potencial y la total. Sí, no, bueno, la total, acuérdense que es la suma de la potencial más la cinética. Si nosotros sumamos la potencial, que me salió a 0.01 joules, y la cinética, me va a dar la energía total, que en este caso me daría 0.039 joules, ¿verdad? A diferencia de lo que yo saqué aquí, que era 0.04 joules. Insisto, la diferencia está ahí en las unidades después del punto que no tomamos, pero el análisis es el mismo, la energía se mantiene constante. Inge, de una forma u otra, estaría correcta la respuesta. Sí, claro, ahí la diferencia es una milésima, es mínima, es despreciable. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo dije, darle este, ¿Perdón? bueno, mi duda puede era, subirle el movimiento del piso C. En el inciso C. Ahí está el inciso C. yo le quería preguntar sobre la fórmula de la energía cinética.
¿Qué significaba la U? La energía cinética, ¿O es? la energía cinética K es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. No, pero o sea, en los símbolos, en la simbología. A ver, nomás ahorita me muevo, nada más déjame que el compañero que me pidió ahí el inciso C me indique que ya lo copió y luego ahí me muevo para que me digas dónde O bueno, está. ahí mismo se puede ver en el inciso D también, Ajá, después de la energía total, ¿qué sí. significa esa U, esa simbología? Esta U significa la energía potencial, Ah, ok, gracias. ¿sí? ¿Alguien más? ¿Nadie? Que en la fórmula de la raíz, en la fórmula de la velocidad de un inciso C, Ajá, en la raíz, la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado, la sí. amplitud se supone que es 0.02 o 0.1. Es 0.02, nomás que aquí batallo mucho para hacer los números en esta. Déjame borrarle y ponerle bien. Es que estas plumas táctiles están medio complicadas. Es 0.02. Ahí está. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta? No, Inge. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Profe, la más le puede dar en lo del problema, la redacción del problema para anotarlo, para tomar la foto, perdón. Claro. Ahí está. O sea, ¿Puede darle en el, ¿Perdón? por favor? Que si puede darle en la parte donde hizo el inciso D en el procedimiento, por favor. Sí. Nomás déjame que copie aquí el compañero el ya problema. acabé, ya acabé. Ya, ok. Vamos al inciso D. ¿Ahí o más abajo? Gracias, gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna duda o alguna pregunta? De momento no, Inge. Ok. ¿Les parece si vemos otro ejemplo de esto o seguimos adelante? Sí, Inge. Sí, Inge, otro ejemplo, por favor. Un ejemplo más, sí, sí, sí. Bueno, está. Bueno, ¿ya terminaron de copiar aquí? ¿Cambiamos? Yo aún me falta poquito, por favor. Ok, Permíteme. dale. Está bien, no te preocupes. Profe, Sí. una duda. La tarea que encargó de la fase uno, ¿lo vamos a subir en la carpeta? Sí, pero acuérdense que esa la subimos hasta el final, ¿verdad? Para tener todo en un mismo PDF, ¿sale? Entonces yo les recomiendo que vayan haciendo los problemitas, vayan sacando ahí la información de los conceptos y vayan guardando su Inge, información, ¿sale? ¿Sí? no sé si Sí, recuerde, pero yo le había mandado un mensaje que si nos podía, bueno, me podía explicar el problema 3 de lo de la tarea. Ah, ok. Ahorita Lo lo, mando a checar.
Sí, si quieres, nada más, ahorita veo el otro ejemplo de energía para no cambiar de tema. Y ahorita después del ejemplo de la energía, cambiamos o lo dejamos hasta el final, si te parece, para ya cerrar con Está él. bien. Bien. Muy bien. ¿Se puede darle para abajo lo último? Sí, claro. Gracias. Nomás ahí me avisan cuando termine, nada, para cambiar ahí de programa. ¿Ya puedo avanzar, profe? ¿Mande? Ya puedo avanzar. ¿Ya copiaste? Sí, gracias. Ok, listo. Bueno, vamos con otro ejercicio. Dice lo siguiente. Un deslizador de 0.5 kilogramos conectado al extremo de un resorte ideal con 450 Nm está en movimiento armónico simple con una amplitud de 0.04 metros. Calcule, inciso A, la rapidez máxima del deslizador. Inciso B, la rapidez cuando está a menos 0.015 metros. Ojo ahí con ese dato. Inciso C, la magnitud de su aceleración máxima. Inciso D, su aceleración cuando X es igual o su desplazamiento es igual a menos 0.015 metros. Inciso E, su energía mecánica total en cualquier punto del movimiento. Ahí no nos piden una energía o un punto en específico para encontrar su energía. Bueno, pues vamos entonces con el inciso A, que me piden rapidez máxima del deslizador. Obviamente ahí se refieren a lo que es la velocidad máxima. Y entonces la velocidad máxima la encontramos como la raíz cuadrada de K sobre M por el valor de la amplitud. Y esto es igual, sustituyendo los valores, aquí la constante es de 450 newton sobre metro, sobre la masa, que también es de 0.5 kilogramos, igual que en el ejemplo anterior, pero ahora también cambia el valor de la amplitud, que es de 0.04 metros. Entonces la velocidad máxima, según mis cálculos, espero los vayan haciendo ahí conmigo, es de 1.2 metros sobre segundo. En el inciso B, me piden el valor de la rapidez cuando está a un desplazamiento de menos 0.015 metros. Ahí va. Entonces vamos con el inciso B. Que voy a poner inciso B. La velocidad es igual a la raíz cuadrada de K sobre M por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento al cuadrado. Sustituyendo, me quedaría la raíz cuadrada de 450 newton sobre metro sobre
0.5 kilogramos, y todo esto a su vez por la raíz cuadrada, ahí perdónenme que lo voy a amontonar, de 0.04 al cuadrado menos, ¿cuál es el desplazamiento? Menos 0.015 al cuadrado. A ver si se entiende bien por ahí lo que hice. Ojo que el signo de la posición del menos 0.015 metros, al elevarse al cuadrado se va a cancelar y me va a quedar una diferencia igual ahí. Entonces la velocidad sería igual a ¿cuánto? Según mis datos o según las operaciones que yo hice, me da 1.11 metros sobre segundo. Denme un segundito, permítanme. Discúlpenme, pero me hablaron aquí y tuve que atender ahí a una persona. Bueno, háganme una observación aquí con la velocidad, por favor. ¿Es positiva? ¿Es negativa? Positiva, ¿no? Es positiva. Es negativa. Es La más de menos, arriba. ¿Perdón? No se sabe o si, porque es más o menos, ¿no? ¿O estoy mal? No, pues ustedes díganme qué opinan. La de arriba con toda la intención la dejé también ahí sin signo, ¿verdad? Sería Bueno, negativa, sería negativa. ¿Por qué sería negativa? porque el desplazamiento está hacia el lado negativo, o sea, menos 0.015 metros. ¿Alguien opina igual que su compañero o tenemos una opinión distinta? El problema, bueno, yo lo que estoy viendo es que puso la masa negativa, el desplazamiento negativo. Entonces sería el desplazamiento es negativo, sí, eso me dice el problema, ¿verdad? Entonces la energía, la velocidad sería positiva o negativa. ¿En cuál velocidad, profe? ¿La velocidad máxima o en cualquier punto? La del inciso B. Las dos. Pone que la velocidad máxima, pues, depende, puede ser que vaya positiva o negativa. O sea, puede ser de los dos, Entonces le ponemos ahí más o menos. más o menos, muy bien. Profe. Sí, porque no nos dice la amplitud ahí qué onda, ¿va? Perfecto. Y ahora la velocidad en ese punto. Es Pues positiva. opino que ahí sí sería negativa porque el desplazamiento es negativo. Es negativo. Muy bien. ¿Alguien más? Concuerdo igual con ella. Ok, fíjense. Si yo tengo mi análisis de movimiento, este es el punto de equilibrio y el desplazamiento me dice que es menos 0.015. Entonces el análisis yo lo estoy haciendo más o menos por aquí así, ¿ya? Estoy encontrando la velocidad en ese punto. El desplazamiento es negativo, entonces está hacia la izquierda del equilibrio. Ahora, ¿el objeto va hacia allá
o ya va de regreso hacia el equilibrio. El desplazamiento me dice que está ahí, pero no me dice si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha. A lo mejor ya se hizo todo el movimiento, ya llegó hasta la menos amplitud y ahora ya va de regreso. No sé si me estoy dando a entender. Porque si ya va de regreso, acuérdense que los signos me indican dirección, posición o dirección. Posición en desplazamiento, pero dirección en velocidades, aceleraciones, fuerzas. Entonces, como yo no sé si va o viene, pues también ponemos más o menos. ¿Sale? El análisis sí, el desplazamiento es negativo, pero la velocidad no sé si va hacia la menos amplitud o ya fue y va de regreso hacia el equilibrio. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Sí, claro. Ok, perfecto. Vamos con el inciso C. Me dice su aceleración máxima. Bueno, pues entonces hacemos el análisis para la aceleración máxima. La aceleración máxima es igual, según la fórmula, a menos la constante sobre la masa por la amplitud. Sustituyendo los valores me quedaría menos 450 sobre 0.5 kilogramos, aquí en newton sobre metros, y la amplitud es de 0.04 metros. Entonces a mí me dio un valor de la aceleración de 36 metros sobre segundo. Insisto, por el signo que tenemos ahí, que es menos K, me va a dar negativo, obviamente. Pero otra vez, tenemos que hacer la anotación de, no sabemos, ¿verdad?, si se tomó la amplitud o la menos amplitud. ¿Por qué se pone ahí el signo negativo en la K? Bueno, pues se pone porque va contrario a la fuerza de restitución. Decíamos que era contrario. Únicamente nos indica una posición contraria. Pero la aceleración, insisto, puede ser positiva o negativa según donde se haya hecho el análisis. ¿Cuál de las dos amplitudes se tomaron en cuenta? Oigan, El entonces, inciso. Sí. entonces, si nunca especifican, o sea, si no especifican el problema, siempre le ponemos más menos. Sí, no sé dónde se hizo ahí el análisis, ¿verdad? Si me dijeran en la amplitud hacia el lado izquierdo, entonces ahí sí, ya estoy haciendo un análisis puntual, ¿verdad? En ese punto. O si me dice hacia la derecha, entonces ya tendríamos otra alternativa para analizar el problema, ¿verdad? Inciso D, me pide la aceleración, pero en el desplazamiento de 0.015 metros, menos 0.015 metros. Entonces la aceleración es igual a menos la constante de resorte sobre la masa por el desplazamiento. Ya no tomamos la amplitud, sino el desplazamiento. Entonces aquí sería menos 450 newton sobre metro sobre 0.5 kilogramos y por el desplazamiento que es menos 0.015 metros. A mí ese valor de la aceleración me da como 13.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ojo que también le voy a poner más menos. ¿Por qué? Si me están dando el desplazamiento negativo. Bueno, sí, pero no me indica si el movimiento apenas va hacia la amplitud negativa o ya viene de regreso hacia el equilibrio. Por último, me están pidiendo lo que es el valor de la energía total. Acuérdense que a mí me conviene hacer un análisis. Yo puedo hacer, o tengo en este problema, tres alternativas. Una, hacer el equilibrio, el análisis en el equilibrio. Otra, en la amplitud. Y la otra, aquí
en el x igual a menos 0.015. Si yo hago el análisis ahí cuando el desplazamiento es negativo de menos 0.015, entonces ahí tendría que encontrar energía potencial y energía cinética y sumarlas las dos para que me dé la energía total. Pero si yo hago el análisis en el equilibrio o en la amplitud, una de las dos energías va a ser igual a cero. Entonces me conviene a mí hacer el análisis en uno de esos dos puntos, ¿verdad? ¿Dónde hacemos el análisis? Bueno, a mí cuando eso sucede, yo siempre me voy con el análisis de la amplitud. Es una pues posición mía, ¿verdad? La energía total va a ser igual a la energía potencial cuando tomamos en cuenta el valor de la amplitud. Entonces la energía total aquí sería igual a 1/2 de la constante del resorte por la amplitud al cuadrado. Haciendo la sustitución me quedaría 1/2 de 450 newton sobre metro por la amplitud que es de 0.04 al cuadrado. La energía total, según los cálculos que yo hice, me dio de 0.36 joules. Y ahí está, ya encontré la energía total. Recuerdo que la energía total, no importa en qué punto yo haga el análisis, va a ser la misma. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? No, ingeniero, por el momento no. ¿Todo bien? ¿Seguros? Dije, Sí. en este caso lo hizo donde pi vale 0, ¿verdad? Pero no lo ocupamos esa edad, pero solo ocupamos amplitud, la constante del resorte y ya, ¿no? Sí, ya con eso. Listo. Muy bien. Pone otra vez lo del problema, profe, la redacción. La redacción, claro que sí. Ahí vamos. Ahí está. Ya está, gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? Profe, yo tengo dudas sobre las velocidades que había sacado y las aceleraciones cuando los pones con un más y menos. Ah, ok, perfecto. ¿Cuándo se debe de utilizar este tipo? O sea, cuando, por ejemplo, nos dan un problema y para poner que sea más y menos, ¿qué caso se puede presentar o cómo se ve una redacción para cuando no utilice esa respuesta? O sea, Bueno, que sean dos. Acuérdense, aquí en este caso, los signos en física me indican posición o dirección. Posición, desplazamiento. Dirección, velocidades, aceleraciones y fuerzas. El problema pudiera decir, cuando se dirige hacia el punto de equilibrio, entonces yo sé que la partícula ya fue a la amplitud y ya viene de regreso, ¿sí me explico? O que va hacia la amplitud, entonces me está indicando que va con dirección del punto de equilibrio hacia la amplitud o hacia la menos amplitud. Ahí ya me están especificando la dirección que tiene el movimiento. Y entonces ahí sí pudiéramos ser exactos en utilizar uno de los dos signos, dependiendo de la dirección. Pero si no me indica hacia dónde está haciendo su movimiento, yo tengo que poner más menos, porque no sé si va o viene. Entonces, la dirección sería para las velocidades, aceleraciones y ¿qué más, perdón? ¿Y las fuerzas? Gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí?
Y que yo tengo una duda No, no. en la última respuesta en el inciso de Ok, vamos por allá. ¿La D o la E? la E, perdón. Ok. La energía total. Ahí utilizo esa fórmula porque estamos, ¿cómo se llama? Basándonos en la amplitud, ¿verdad? Estoy haciendo el análisis aquí Ajá. en la amplitud. Sí. Y si se utilizara en el punto de equilibrio, Bueno, entonces sí, porque ahí la energía total en el punto de equilibrio, la energía total ahí es igual a la energía cinética. Porque ¿cuál es la amplitud ahí en este punto? Pues la amplitud es 0. Entonces, esta se haría 0. ¿Estamos? Y entonces la que tiene un valor máximo es la energía cinética. Ok, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Que ustedes lo pueden hacer para comprobar, ¿verdad? Alguien puede decir, no, yo prefiero hacer siempre el análisis en el equilibrio. Bueno, perfecto. Ya teníamos la velocidad máxima. Ya habíamos sacado la velocidad máxima que era de 1.2 metros sobre segundo. Y si quieren lo comprobamos aquí a ver cómo nos da el problema. La energía total en el equilibrio va a ser igual a la energía cinética, que a su vez es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Y entonces sustituimos los valores, la masa que es de 0.5 kilogramos y la velocidad máxima, porque ahí en ese punto la velocidad es máxima, es de 1.2 metros sobre segundo, todo elevado al cuadrado. No sé cuánto, si alguien me acompaña con las fórmulas. ¿Cuánto les dio? Punto 3. Bueno, sí, pasa un punto 36. Ahí está, lo mismo que la energía total vista en el punto de la amplitud, o analizada, mejor dicho, en el punto de la amplitud. Es lo mismo. Profe, nomás para concluir, entonces cuando me indican hacia dónde va, o sea, el objeto, o sea, a qué parte de la amplitud, ahí voy a especificar qué respuesta sería negativa o positiva. Así es. O va hacia el equilibrio, que ya va hacia el equilibrio, entonces ya sé que el movimiento ya viene de regreso, ¿verdad? Okay. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Profe, no entendí cuando hacia el equilibrio, o sea, ¿a qué más o menos se refiere? ¿Cómo? O sea, cuando me indique que va hacia el equilibrio, o sea, sería ya para una respuesta así negativa, positiva, dependiendo cómo. Exacto, porque si yo tengo aquí mi análisis y me dice que la partícula está, vamos con este problema, está en una posición de menos 0.015 y va hacia el equilibrio, entonces va hacia acá, ya viene de regreso. Entonces ahí sería positiva, porque va hacia la derecha. ¿Estamos? Ok, muchas gracias, profe. Ahora, ojo, ¿verdad? Que no siempre cuando va hacia el equilibrio es positiva, porque si el análisis lo estoy haciendo yo aquí y me dice que va hacia el equilibrio, entonces el movimiento lo está haciendo hacia la izquierda, entonces ahí sería negativo. ¿Sale? Por eso les digo que depende obviamente de la dirección que tenga el móvil, el cuerpo, la partícula. O sea, por ejemplo, que vaya, por ejemplo, de la o sea, del equilibrio hasta la amplitud, o sea, positiva, entonces sería negativa. Sí, si va desde la amplitud hacia el equilibrio, entonces ahí es negativo porque la velocidad es hacia el lado izquierdo, ¿verdad? O la aceleración. ¿Verdad? ¿Listos? Inge, yo tengo una pregunta. Sí. Es en el punto D, cuando se obtiene la aceleración. Ajá. La fórmula es menos K entre M por X. Pero Sí. ahí, ¿por qué se toma el punto como tal y no la diferencia de la amplitud y el punto? Y no logré captarte la idea. ¿A cuál punto te refieres? Perdóname. Al punto D.
Es que lo comparé con el punto B y veo que hizo como la diferencia, o sea, como un delta X, por así decirlo, cuando lo multiplica por la fórmula de velocidad angular. Lo comparaste con el B. Sí. Bueno, aquí es la velocidad. No sé si te acuerdas que en la clase pasada habíamos deducido esta fórmula. ¿Sí? Y a ver, sí, no, se me hace que sí la deduce. La velocidad, decíamos, déjame cambiar de página a ver si no me confundo, porque ya abajo ya no tenía espacio. Yo decía que la velocidad, perdóname, la velocidad era igual a la K por la aceleración al cuadrado sobre M. Pero, perdóname, velocidad al cuadrado. Pero yo decía que a mí no me interesa conocer la velocidad al cuadrado, a mí me interesa conocer la velocidad. Esto es cuando tomo en cuenta la amplitud, pero ¿qué pasa cuando yo hago el análisis en otro punto? Entonces tengo que tomar la diferencia del desplazamiento. Me quedaría K sobre M, la raíz, porque estaba la velocidad al cuadrado, le sacamos raíz, entonces también le tenemos que sacar raíz a lo que está del lado derecho, por la raíz de esa diferencia, es decir, desde A cuadrada y menos X cuadrada. Ahora, ok, para... Entonces, eso nada más lo vi como comparación. Ya la fórmula de aceleración sería diferente. Exactamente, sí, porque ¿qué es la aceleración? Otra vez, les repito, la aceleración es un cambio en la velocidad. ¿Cómo nos queda la fórmula de la aceleración en el punto en el cual tú estás haciendo el análisis? Decíamos que la aceleración máxima, partimos desde la aceleración máxima, por eso la vemos primero en el problema, es menos K sobre M por la amplitud. Porque en ese punto, acuérdense que en la amplitud, la diferencia de velocidades es la mayor, aquí la velocidad es cero. Pero si yo quiero encontrar ahí en ese punto la aceleración máxima, pero la aceleración en otro punto, entonces tendría que yo hacer menos K sobre M por el desplazamiento. Si es aquí, ahí ya la aceleración no es máxima. Ya la aceleración depende de cuánto hayamos avanzado en nuestro movimiento, porque acuérdense que la fuerza de restitución está ejerciendo un cierto freno sobre él o le está dando una fuerza de regreso un poco mayor y por ende una velocidad mayor. No sé si me estoy dando a entender hasta aquí. Sí, Inge. De hecho, sí resolví mi duda. Gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Listos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Inge, yo me quedó duda de cuando toma la energía total en el punto cero, cuando la toma en los 0.015. ¿Cómo es que en una aplica la constante y en el otro cambia la fórmula para masa con velocidad? Bueno, de entrada te comento que yo nunca tomé este análisis, ¿verdad? De punto 0.15. ¿Por qué no lo tomé? Porque aquí en este punto, donde la X es igual a menos 0.015, ahí sí tengo que encontrar energía, la energía total en ese punto sería la energía cinética más la energía potencial. Ahí ninguna de las dos vale cero. ¿Sale? Aquí en el punto del equilibrio, la energía potencial vale cero. ¿Por qué? Porque la energía potencial es un medio de la constante del resorte por la amplitud. ¿Cuál es la amplitud en este punto? Cero. Entonces todo lo que yo multiplico por cero se hace cero. Por eso en ese punto únicamente la energía total es igual a la energía cinética. Ok. ¿Sale? Profe, lo más común, por ejemplo, si nos piden las tres energías, como en el problema anterior, sería más fácil primero
lo que sería la energía total en cualquiera uno de los puntos que tomamos, tanto si es de velocidad, si está en el equilibrio o con la amplitud. Y Ajá. ya después de eso, cuando tenemos la energía total, lo podemos meter en la fórmula y hacer el despeje para encontrar una de las dos energías que restan. Exactamente, ya restamos, que fue lo que yo hice en el problema anterior. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces, déjenme cambio. Creo que alguien tenía una duda por ahí en un problema de los ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Sin que. Déjenme despejar esa duda primero. Nada más, a ver, déjenme ver si tengo por aquí la redacción del problema. ¿Cómo estaba la redacción del problema? Perdóname. Voy. Sí, por favor. Porque Un objeto Ajá. está en más con Ajá. periodo de 3.5 Sí. y una amplitud de 6 centímetros. En t es igual a 0, el objeto está instantáneamente en reposo. En x es igual a 6 centímetros. Repítemelo otra vez el inicio. Un objeto está en más con un periodo de 3.5. 3.5. Sí. Hijo, no me suena, man. A ver. O 3 segundos. Punto 3, ¿no? Déjame le digo. Es 0.03 segundos el problema. Sí, punto 3 segundos. Punto 13, ese sí me suena. Sí. Aquí ya lo tengo, perfecto. Ahí está. Punto 3 segundos. Ese sí. A ver, vamos a checarlo aquí. Este de aquí, ¿no? ¿Es este? Es correcto. Ok, muy bien. Bueno, me piden, calcule el tiempo en que el objeto tarda en ir desde x igual a 6 centímetros hasta x igual a menos 1.5 centímetros. Bueno, si yo hago mi análisis aquí, yo tengo que la amplitud es de 6. ¿Sale? Y dice que el periodo es de 0.3 segundos. Dice, ojo con esto, dice, en t igual a 0, el objeto está instantáneamente en reposo en x igual a 6 centímetros. Es decir, cuando t es igual a 0, el punto está en la amplitud. ¿Estamos? Me piden calcular el tiempo en el cual el objeto tarda de ir desde x igual a 6 centímetros hasta x igual a menos 1.5 centímetros. Ojo, me está pidiendo el tiempo en el cual el móvil llega hasta el equilibrio y pasa del equilibrio, es decir, llega hasta acá, a un valor negativo. Hasta ahí el análisis del problema, ¿estamos bien? ¿No hay duda? ¿Sí analizaron así el problema? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? Todo bien. Sí. Ok, bueno, listo. Entonces, la fórmula que yo puedo utilizar, donde tengo el desplazamiento y tengo también lo que es la amplitud, es la fórmula, y el tiempo es donde x es igual, ¿cuál era la fórmula? ¿Se acuerdan? Amplitud coseno Coseno, muy bien. entre paréntesis WT más phi. Perfecto, ahí está. ¿Tengo la amplitud? Sí. ¿Tengo omega? No, pero esa yo la puedo sacar fácilmente, ¿verdad? ¿Cómo sacábamos omega de aquí? Déjenme moverme un poquito hacia arriba. Nada más que ya no encontré aquí. El periodo. Sí. Denme un segundo porque ya no encontré aquí la...
No tengo la barra aquí. ¿Dónde está? Para moverme. Con el scroll no se puede Ahí mover está. arriba abajo. Ahí está, sí. Ya lo encontré. Muy bien. Entonces, a ver, habíamos dicho que omega era igual a qué? 2pi entre periodo. 2pi entre el periodo. Entonces esto me quedaría 2pi sobre 0.3 segundos. ¿Cuánto les da el valor de omega? 20.94. ¿Qué unidades tiene esto? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Muy bien. Tengo la amplitud, tengo omega, tengo el tiempo. No, el tiempo es lo que me están pidiendo. El ángulo phi. ¿Cuál es el ángulo phi? ¿Cuál es el ángulo phi? Si dice que está en la amplitud, ¿no sería 0pi o 2pi? Claro, phi es igual a 0 porque está en la amplitud. Y listo. De ahí nosotros vamos a encontrar lo que es el valor. Déjenme cerrar esto de aquí. Vamos a encontrar el valor, obviamente, del tiempo. Entonces, ¿cómo me quedaría el despeje del tiempo? Ahí creo yo que fue donde ustedes tuvieron alguna confusión. ¿Cómo despejaron el tiempo? ¿Era problema únicamente de un despeje? Era Coseno inverso de x a sobre, perdón, menos phi, y todo eso sobre w. Ay, chequenlo bien. Y si primero se hacía x sobre amplitud y luego lo que el resultado se multiplicaba por coseno inverso y después se pasaba la frecuencia angular. Te va a ser igual a 1 sobre W, el inverso de la frecuencia angular, por el coseno inverso de x sobre la amplitud. Teníamos la fórmula que x es igual a coseno de w t. Así me quedaría. ¿Por qué? Porque phi es igual a 0. ¿Sale? Está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Aquí está. El coseno, pues no lo puedo pasar a dividir, lo paso como coseno inverso de el inverso de W. ¿Estamos bien? Profe, pero se supone que está en radianes. Ajá. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Cuánto les dio ese valor? Haciendo el despeje me quedaría que el tiempo es igual a 1 sobre 20.9 radianes sobre segundo por el coseno inverso de menos 1.5 sobre 6 metros. Perdón, estamos hablando de centímetros aquí, ¿verdad? Son centímetros. Centímetros. Como estamos hablando de las mismas unidades, pues lo manejo así. 0.87 segundos. Punto 0 87 segundos. Segundos. Ahí está. Este es el tiempo.
Profe, tengo una duda. Sí. ¿Por qué toma esa X, el menos 1.5, si dice que calcula el tiempo del objeto tarda de ir desde X igual a 6 hasta menos 1.5? ¿No sería sumar las distancias? Es lo que me quedó duda de eso. No, si tú pones 1.5 ahí, a ver si me voy a entender aquí. Si tú pones 1.5 ahí, tú te estás refiriendo a este punto. Pero yo quiero encontrar el tiempo que pasa del equilibrio hasta el otro lado. Entonces, tendríamos que hacer obviamente el análisis con su signo, ¿verdad? Que es la diferencia desde 6 hasta menos 1.5. Ahora, ¿cómo compruebo yo esto? Bien sencillo, fíjense. ¿Cuánto me daba el periodo? Punto 3. ¿Estamos? ¿Qué es el periodo? El tiempo en el cual la partícula tarda en hacer un ciclo completo, es decir, de aquí hasta acá y luego de regreso. Para que la partícula haga todo el movimiento de ida y vuelta, tarda 0.3 segundos. Si tarda 0.3 segundos en hacer la ida y vuelta, ¿cuánto tardará en hacer únicamente la ida? ¿Punto 15? Punto 15. Punto 15. Y si tarda 0.15 en ir desde la amplitud hasta la menos amplitud, ¿cuánto tardará en ir desde la amplitud hasta el punto de equilibrio? 0.075. 0.075 segundos. Ahora, ¿cuánto tardó de ir desde la amplitud? Pasó por el equilibrio y luego fue hasta un poquito más allá, que es 1.5. ¿Cuánto nos dio el tiempo? 0.087. Noten ustedes que me es lógico el resultado. Es un poquito más que el tiempo que tarda en ir hasta el equilibrio. No sé si me di a entender aquí con esta breve explicación. Sí, profe, quedó claro. ¿Listo? ¿Listos? ¿Dudas, preguntas? Creo que esa era la duda de ese problema, ¿verdad? Era más que todo una duda, creo yo, que de despeje. Espero hayan hecho bien el análisis de su problema. En física, los problemas no tienen chiste. Aplicamos la fórmula y ya. La dificultad de los problemas siempre va a aparecer al momento de hacer el análisis. ¿Cómo analizo yo el problema? Quizá pudieron tener ahí alguna duda en el ángulo phi. Era lo único que podíamos tener del análisis, o en el despeje de la fórmula, y era todo. Inge, Ajá. una pregunta rápida. El punto 75 salió por que era el 1.5 centímetros, ¿no? La mitad es 0.75, ¿no? Era 0.15. Ah, la ok. mitad, pues es 0.075. Ok. Sí. No, pero en el problema dice que es menos 1.5 centímetros. No, ese es el desplazamiento. Ah, ok, ya, ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, déjenme comenzar con un tema nuevo. Todavía tenemos algún tiempo muy importante para hacer algunos análisis de lo que yo quiero ver con ustedes a continuación. A continuación me voy a apoyar de mi presentación de EMASI. No sé si alguno de ustedes ya tenga lo que es su cuenta. ¿Alguien ya hizo su cuenta? Sí, alguien ya pudo ingresar a ver ahí la presentación. No, nadie.
chequen esa información, ahí está disponible, ahí ven algunos conceptos, vienen los principios del análisis en el cual nosotros después deducimos las fórmulas, ¿sale? Bueno, pues vamos a ver nosotros lo que es el péndulo simple, ¿sí? Ustedes han visto sin lugar a dudas algunos movimientos de péndulo simple, pero no le hemos prestado mucha atención a compararlos o analizarlos como lo vamos a hacer en esta hora. El péndulo simple es un modelo idealizado, y cuando yo me refiero a idealizado, me refiero a que es muy difícil encontrarlo como tal en la naturaleza. Nosotros lo volvemos idílico para su análisis, porque el péndulo simple consiste en una masa puntual suspendida de un hilo sin masa y no estirable, o de un hilo con masa despreciable, según el análisis que estemos haciendo, y no estirable. Quiere decir que así como está la distancia y la longitud, no cambia hacia un aumento, siempre se va a mantener constante. Cuando nosotros nos subimos en un columpio, o cuando estábamos niños ahí que nos subíamos en un columpio, el movimiento era pendular, era un movimiento de un péndulo de vaivén, ¿cierto? En el cual nosotros nos movíamos de manera constante. Otro movimiento que nosotros hacemos o que nosotros hemos visto de un movimiento de un péndulo es obviamente el de los relojes. Hay relojes que nosotros hemos visto que se manejan a través de un péndulo y así se marca el tiempo en el movimiento del péndulo. Y ya unos movimientos pendulares un poquito más complejos, pues estoy casi seguro que ustedes han visto esta maquinaria que yo puse por ahí, que tiene una bola que se utiliza para demoler o destruir algunas estructuras, y el movimiento que sigue la grúa, pues es un movimiento de péndulo. Hay un hilo que, si bien es cierto, no es... no podemos decir que el hilo no tiene masa, porque por lo general es un alambre o es son cadenas, etcétera, que pesan y pesan mucho, pero podemos decir que es despreciable con respecto de la masa o de la carga puntual que aparece en el extremo de ellas. No son estirables, yo no puedo bajar de aquí al columpio, ¿verdad? O no puedo deformar ese movimiento, siempre va a ser constante. La longitud o la distancia del péndulo siempre va a ser la misma, igual acá. Entonces esas son las características que tenemos en el péndulo simple. Bueno, haciendo este análisis, ahora regreso otra vez a mi pantalla de la cuadrícula para hacer un análisis de cómo podemos nosotros deducir las siguientes fórmulas. Primero que todo, tengo que hacer una aclaración, y es que este tipo de movimiento de péndulo simple no puede ser considerado como un movimiento armónico simple. ¿Por qué no puede ser considerado como un movimiento armónico simple? Porque no hay una fuerza de restitución, no hay una fuerza que como tal, como lo habíamos visto en el sistema masa-resorte, que la constante del resorte era la que generaba ese movimiento en sentido contrario a la fuerza que nosotros le hayamos aplicado. Aquí, ¿qué va a hacer que la carga puntual regrese otra vez hasta el equilibrio y se vaya otra vez hasta la menos amplitud y regrese al equilibrio, es decir, sea un movimiento oscilatorio? Pues ahí lo que va a provocar ese tipo de movimiento es la gravedad. Entonces el análisis que yo puedo hacer aquí es que este movimiento, ¿sí?, va a ser semicircular. No puedo decir que es circular. ¿Por qué? Pues porque no se da una vuelta completa, pero en la apertura hasta la amplitud y a la menos amplitud va a haber un ángulo al cual yo le voy a llamar el ángulo teta, y aquí obviamente va a existir una masa que va a tener una variable m. Entonces la fuerza de gravedad va a ser la que va a cumplir con el objetivo de mantener constante este movimiento, que sería entonces la fuerza igual a menos la masa por la gravedad, porque el signo de menos, otra vez, en fuerzas indicamos la dirección hacia abajo de la gravedad con el signo negativo,
por el seno del ángulo. Como no es mucho el movimiento circular que se da aquí, simplemente, noten ustedes que me falta mucho para completar aquí el círculo, ¿verdad? Hasta acá me falta demasiado, simplemente es un sistema semicircular porque no es en línea recta, pero no es completamente circular. Entonces podemos nosotros deducir lo siguiente. Aquí yo puedo hacer el análisis como si esto fuera un triángulo, ¿sí? Y apoyarme entonces para poder deducir la siguiente fórmula, que sería menos la masa por la gravedad sobre la longitud, ¿sí? Por el desplazamiento. Obviamente sustituyendo el valor del seno del ángulo, ¿verdad? Para mí este sería el desplazamiento, ¿sí? Y la longitud, pues obviamente es la distancia del hilo del péndulo. Ahora bien, yo había determinado en sesiones pasadas que la velocidad angular o la rapidez angular era el cambio angular, ¿cierto? ¿Con qué rapidez cambiaba angularmente nuestra partícula? Aquí si hay un ángulo presente, entonces también va a estar presente la velocidad angular. Esa velocidad angular yo anteriormente la había determinado como K sobre M, ¿se acuerdan? Ahora no vamos a tener K porque no vamos a tener una fuerza de restitución. Lo que sí vamos a tener, pues sería la fuerza que ya habíamos deducido arriba, en la cual podemos hacer la sustitución, es decir, la masa por la gravedad sobre la longitud entre la masa. Si ustedes se fijan, obviamente cancelamos la masa arriba y abajo y me queda como, en un caso de péndulo simple, la gravedad entre la longitud y a todo eso le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, ahí podemos analizar también la frecuencia angular o rapidez angular o velocidad angular de esa manera. Y bueno, podemos jugar también con algunas fórmulas que nosotros ya conocemos ahí. Por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia habíamos dicho nosotros que era la frecuencia angular sobre 2pi. Y ahora haciendo la sustitución de la frecuencia angular según lo que nosotros ya dedujimos en la fórmula de arriba, me quedaría como el inverso de 2pi sobre la raíz cuadrada de la gravedad sobre la longitud. El periodo, también podemos determinar el periodo con esta nueva fórmula, ¿verdad? El periodo habíamos dicho que era 2pi sobre la frecuencia angular y sustituyendo el valor de la frecuencia angular, bueno, aquí nosotros sabemos que es el inverso de la frecuencia y entonces el inverso de la frecuencia que nosotros determinamos aquí arriba me quedaría como 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. Ojo que aquí cambian los valores que están dentro de la raíz. ¿Por qué? Porque estamos hablando de inversos. Entonces ahí también tenemos que invertir la fórmula. ¿Estamos bien? Entonces esas a grandes rasgos van a ser las fórmulas que vamos a utilizar en un análisis de un péndulo simple. Déjenme buscar un programita, o bueno, aquí tengo un problema para poder nosotros aplicar lo que es nada más déjenme lo copio acá y lo ponemos. Vamos a ver un problema de un péndulo simple. Dice el problema lo siguiente. Calcule el periodo y la frecuencia de un péndulo simple de 1 metro de longitud en algún lugar donde la gravedad sea
de 9.8 metros sobre segundo. Bueno, los datos que me da el problema son obviamente la longitud, que es igual a 1 metro, la gravedad, que es igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y entonces me piden encontrar lo que es el periodo. El periodo es igual, según las fórmulas que vimos, a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la longitud sobre la gravedad. El periodo en este caso va a ser igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de 1 metro sobre 9.8 metros sobre segundo cada segundo. El periodo, ¿cuánto me da? A 2.007 segundos. Me piden encontrar la frecuencia también. La frecuencia es igual a el inverso del periodo. Utilizo mejor esta fórmula, que es un poquito más cortita que las que habíamos deducido en un inicio. Entonces me quedaría 1 sobre 0.2, no, 2.007 segundos. Entonces la frecuencia, según mis cálculos, es de 0.4983 y las unidades de la frecuencia son los hertz. Entonces ahí determinamos lo que es el periodo y la frecuencia. ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? Sí, es el inverso del periodo, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Es el inverso del periodo? La frecuencia sí. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bueno. Noten ustedes lo que nos dice el problema aquí en este caso. Yo tengo un péndulo que esta tiene una longitud de 1 metro, ¿sale? Y entonces obviamente se va a mover, ¿sí? Va a tener un periodo, va a tener una amplitud y una menos amplitud. El periodo que nos dio este movimiento, acuérdense que la gravedad es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿El periodo cuánto nos dio? A 2.007. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo en que tarda desde hacer un movimiento desde aquí hasta la menos amplitud y luego desde la menos amplitud hasta la amplitud. Es decir, todo completo, ¿verdad? Si el periodo es de 2.007 segundos, entonces, ¿cuánto tarda el objeto en ir únicamente desde la amplitud hacia la menos amplitud, es decir, una vuelta? ¿Cuánto tardaría? $1.0035. 1.0035 ¿qué? Segundos. Bueno, y déjenme contarles que este es el principio del tiempo, o mejor dicho, de la cantidad de tiempo como nosotros lo manejamos. Los relojes de péndulo se basaron en un análisis de una cuerda de 1 metro de longitud con una carga puntual M, con una gravedad de 9.8, decía el problema, en algún lugar donde la gravedad, pues obviamente,
eh, de manera, vamos a llamar, idílica, la gravedad es constante en la Tierra de 9.8. Así lo tomamos para el análisis. Se ha determinado que la gravedad no es igual a 9.8 metros sobre segundo en todos los puntos de la Tierra. Hay puntos donde tienen una gravedad mucho mayor, bueno, mucho entre comillas, ¿verdad? Y hay otros lugares donde la gravedad es menor. Por eso el problema hace ese análisis. Y haciendo este análisis con una cuerda de 1 metro, y en un lugar donde se determinó la gravedad de 9.8 metros sobre segundo, entonces a partir de ahí se tomó el tiempo. Esta es nuestra unidad de tiempo. Nuestra unidad de tiempo se basó en un análisis como este. Por eso nosotros redondeamos en 1 segundo. Y por eso los relojes primeros con esta unidad de tiempo fueron los de péndulo, porque ese es el tiempo en que se marca el segundo. Claro que ahora ya se hicieron a escala, ¿verdad? No he visto ya últimamente relojes con una longitud de 1 metro en su péndulo, y mucho menos con una carga de hilo. Perdón, con un hilo de masa despreciable. Pero ese es el principio del tiempo. Estas variaciones, ¿dónde están? ¿Alguien sabe? El tiempo que calculó de abajo sería ahí cuando va a una media ocupación, o sea, va a la mitad. Ay, no, porque estoy tomando, bueno, para mi análisis de la medida del tiempo, ¿sí? Aquí me sobran estos que serían 10 milésimas, 35 10 milésimas. ¿Dónde están esas 35 10 milésimas de segundo? ¿No? Pero supone que va desde donde ese tiempo el que tiene el de abajo, por ejemplo. ¿Cómo? Perdóname. Que calculó, o sea, el periodo donde está abajo del periodo, el tiempo, el que está en verde. Sí. ¿Cómo lo calculó? Desde la amplitud hasta la menos amplitud. Es decir, si el periodo es una vuelta completa, desde aquí hasta acá y luego de regreso, entonces ese tiempo es únicamente desde la amplitud hasta la menos amplitud. Ahí está. Como la mitad. Sí, es la mitad. Sí, pues, sí. Ahora, ¿por qué no me da 1 segundo? O sea, ¿por qué me dio a 1.0035 segundos y por qué no me dio a 1? Si nosotros tenemos, en el reloj me marca 1 segundo, ¿verdad? No me marca 1.0035. ¿Dónde están esos segundos que en cada movimiento, esas 35 10 milésimas de segundo que cada que se mueve el reloj pendular, no se toman en cuenta? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese tiempo perdido? Bueno, pues en el año bisiesto. Acuérdense que se agrega un día cada 4 años para hacer la compensación, porque la Tierra tampoco es exacta al momento de dar una vuelta completa en el Sol, no tarda 365 días. Tarda un poquito más. Se supone que un año bisiesto son los que son múltiplos de 4, ¿no? Algo así, profe. Así es. Que de hecho este año fue año bisiesto. ¿Ah? Se agregó por ahí un día a febrero. Cada 4 años se agrega un día para compensar esto y la vuelta que da la Tierra al Sol. ¿Está muy bien? Eso ahí como cultura general. Muy bien. Bueno, este análisis se hace, insisto, ¿verdad? Es idílico. ¿Por qué idílico? Es ideal. Realmente es muy complicado verlo en la naturaleza o en algún problema. Lo que nosotros hacemos es hacer otro tipo de análisis. ¿Cuál análisis? Bueno, aquí vamos a ver aquí a continuación. Déjenme compartir otra vez mi pantalla de Emasi.
y volver a 0. Ojo, voy a terminar aquí con el péndulo simple. El péndulo simple tenía esas características y esa fórmula. Ahora vamos a ver otro tipo de péndulo, que es el péndulo físico. El péndulo físico se le llama un péndulo real. Este no es idílico, este sí nos lo topamos muchísimo más seguido, con mayor frecuencia, ¿sí? Se usa un cuerpo de tamaño finito sin necesariamente ser cargas puntuales. Aquí obviamente la carga ya no es puntual, ya no es de un punto. Ahora la carga es dependiendo del cuerpo que se utilice para hacer el análisis. Déjenme ver si puedo agrandar esto de aquí. El cuerpo va a tener un pivote, que es el lugar donde se ancla nuestro cuerpo en el péndulo. Puede tener una forma irregular, no importa. Y el cuerpo tiene una libertad para girar en el eje Z. La fuerza gravitacional actúa sobre el cuerpo en su centro de gravedad. El centro de gravedad, si es un cuerpo irregular, se tiene que determinar. El centro de gravedad yo lo determino como CG. Ahí me refiero al centro de gravedad. Ahora, también aquí la distancia va a estar determinada por un ángulo. Va a haber un movimiento angular, como lo marca aquí esta línea puntuada en azul. El peso, bueno, ahora el peso va a estar dado por la masa por la gravedad, por el coseno del ángulo. Acuérdense que el coseno es el cateto adyacente, por eso lo marcamos así. El peso sería cuando está en un total equilibrio y un centro de gravedad bien definido, únicamente como m por g, la masa por la gravedad. Así determinamos el peso. Pero si es irregular, entonces tendríamos que agregar ahí el valor angular. Ahora, al momento, no sé qué estoy haciendo. Ahí, muy bien. Al momento de hacer el movimiento, hay un momento de torsión. El giro que provoca en el pivote provoca un torque, un momento de torsión, que ahí va a funcionar como nuestra fuerza, que va a hacer que el movimiento sea cíclico, ¿sí? Entonces, ese par torsor o ese torque de restitución sobre el cuerpo es proporcional al seno de teta, no al ángulo teta. Sin embargo, para valores del ángulo teta, el seno de teta es muy parecido al ángulo teta, de manera que el movimiento es aproximadamente armónico simple. Entonces, ahí podemos hacer esa sustitución para no meternos en muchos detalles, puesto que los valores o las diferencias son despreciables. Entonces vamos a regresar ahora a la otra pantalla para hacer algunos análisis de nuestro péndulo, pero ya físico, no un péndulo simple. Y hago nuevamente la aclaración ahí con eso. Entonces, ahora no va a estar completamente la gravedad ejerciendo el movimiento de restitución. Decíamos que era el torque o una torsión, que yo voy a representar con la letra tau, la letra griega tau. Y esta va a ser igual a menos la masa por la gravedad, el signo negativo obviamente por la gravedad, que este es igual al peso, que multiplica a D. ¿Qué representa D? Representaba la distancia desde el pivote hasta el centro de gravedad por el seno de teta. Pero acuérdense que decíamos que se despreciaba el valor del seno de teta y lo cambiábamos directamente por teta, porque la diferencia era despreciable. Entonces esto yo lo puedo determinar como menos la masa por la gravedad por la distancia por teta. Ahora esa va a ser mi nueva fuerza de restitución, entrecomillado, porque aquí ya no hay fuerza de restitución. Aquí lo que hace el movimiento posible es la gravedad, ¿vale?
De ahí podemos determinar que W, la frecuencia angular, porque el movimiento va a ser semicircular, no va a ser en línea recta, sería igual, hacemos las sustituciones a la masa por la gravedad por la distancia sobre la inercia. ¿Qué es la inercia? Ustedes ya lo vieron en física 1, ¿no? Un empuje, ¿no? ¿Sí lo vieron en física 1? Algo así. Sí. ¿Sí o no? Sí, sí la vieron. Bueno, la verdad. Es la oposición que tiene un objeto al movimiento. Ah, o al reposo, ¿verdad? Dependiendo en qué estado se encuentra. Sí, bueno, el cambio de velocidad. A modificar su estado de movimiento. Ahí sería un poquito más específico, ¿verdad? Entonces, obviamente tenemos que tomar en cuenta la inercia porque va a haber un cuerpo con una masa ya no puntual, con una cierta masa determinada que se va a oponer primero a que lo muevan, va a oponer resistencia si está en reposo y después, conforme ese movimiento se esté efectuando, va a oponer resistencia a detenerse porque la gravedad va a estar ejerciendo sobre él algún tipo de movimiento. Bueno, de ahí yo puedo determinar el periodo. ¿Se acuerdan que el periodo era 2 veces pi sobre omega? Entonces, haciendo la sustitución de omega, me quedaría 2 veces pi por la raíz cuadrada de la inercia sobre la masa, la gravedad y la distancia. Y obviamente la frecuencia sería el inverso del periodo. Entonces, este tipo de fórmulas las vamos a utilizar cuando sea un péndulo físico, que no sea un péndulo simple. ¿Vamos a ver? Voy a ver un pequeño ejercicio para que notemos nosotros las diferencias entre estos dos tipos de movimientos. Dice el problema lo siguiente: una biela de 1.8 kilogramos pivota alrededor de un tornillo. El centro de gravedad se halló a 0.2 metros del pivote. Cuando la biela se pone a oscilar con amplitud corta, completa 10 oscilaciones en 120 segundos. Calcule el momento de inercia de la biela respecto al eje de rotación del pivote. Denme un segundito, ahí vengo porque están hablando aquí. No me tardo más que un minuto. Denme un segundo. Listo. Ok. Bueno, déjenme hacer, y creo que ya se me acabó aquí el espacio. No sé por qué.
Ok, bueno. Vamos a ver si puedo hacer algo de espacio aquí. Ok, está bien. Bueno, vamos a ver si ahí puedo hacer el problema. Voy a hacer un dibujito a ver si puedo representar lo que nos dice el problema. De entrada les digo que soy muy malo para dibujar. Muy, pero muy malo. Bueno. Tengo yo una biela, es lo que me dice el problema. Ahí intenté dibujarla. Perdónenme, pero reprobé dibujo 1 en primer semestre. Tengo yo mi centro de gravedad, que lo representábamos con CG. Y aquí está el tornillo donde está pivoteando la biela, ¿verdad? Ahí está puesta, está colgada en un tornillo. Y luego nos dice que la distancia de, a ver, ¿qué dice el problema? La biela de 1.8 kilogramos, entonces ahí nos están dando la masa, igual a 1.8. Pivota alrededor de un tornillo. El centro de gravedad se halló a 0.2 metros del pivote. Entonces, la distancia desde el tornillo hasta el centro de gravedad es de 0.2 metros. Ahí está. Cuando la biela se pone a oscilar con una amplitud corta, es decir, como está colgada aquí de un tornillo, empezaron a mover la biela y la biela empezó a oscilar con una amplitud corta. No nos dice de cuánto es, pero si se fijan, aquí no necesitamos la amplitud hasta estos momentos en el problema. La amplitud no aparece en ninguna de las fórmulas. Lo que sí aparece es el periodo y me dice que completa 100 oscilaciones en 120 segundos. Con estos datos yo puedo determinar el periodo. ¿Qué es el periodo? El periodo es el tiempo en el cual tarda el objeto, la partícula, en completar su movimiento de ida y de vuelta. Nos dice que se completan 100 oscilaciones en 120 segundos. Entonces el periodo va a ser los 120 segundos que tarda entre las 100 oscilaciones. Y el periodo me va a dar de 1.2 segundos. Ahí con ese dato yo puedo encontrar obviamente el periodo. Me pide encontrar el momento de inercia de la biela respecto al eje de rotación del pivote. Y creo que ahí alcanzo a hacer el problema. Déjenme mover esto por acá para hacer ahí algo de espacio. Ok, me piden el momento de inercia. Yo tengo una fórmula que es que el periodo es igual a 2 veces pi por la raíz cuadrada de la inercia sobre mg por d. Conozco la masa, sí, 1.8 kilogramos. Conozco la gravedad, obviamente. Conozco la distancia, sí, 0.2 metros. Entonces de ahí yo puedo despejar directamente la inercia porque ya saqué el periodo acá arriba. Entonces, para eliminar esa raíz cuadrada, yo elevo todo al cuadrado. Y entonces me quedaría que el periodo al cuadrado va a ser igual a 4 veces pi. Quitamos la raíz por la inercia sobre la masa, la gravedad y la distancia. Ahora, eso que está en el denominador lo voy a pasar del otro lado multiplicando y el 4pi que está multiplicando va a pasar del otro lado dividiendo. Entonces la inercia me quedaría ya despejada como el periodo al cuadrado sobre 4 veces pi
por la masa, la gravedad y la distancia. Realizando las sustituciones, me quedaría lo siguiente. El periodo al cuadrado, entonces es 1.2 al cuadrado. Perdón por omitir las unidades, pero me queda muy poquito tiempo y ya es lo último de la hoja. Sobre 4pi, que multiplica a 1.8 kilogramos por la gravedad, que obviamente es de 9.8, por la distancia, que es de 0.2 metros. Ya no me cabe aquí esto, pero bueno, voy a poner aquí el valor de la inercia en otro color para poder determinarlo. Según esas operaciones, bueno, acompáñenme ustedes con las operaciones, no sé cuánto les dio. Profe, el pi no se eleva al cuadrado. Sí, perdóname, es pi cuadrado, tienes razón, pi al cuadrado, acá también pi al cuadrado. ¿Cuánto les dio el valor de la inercia? A mí me dio a punto 128. ¿Sí? Sí, me dio igual. Sí, profe. ¿Qué unidades tiene la inercia? Kilogramos, metro cuadrado. Ahí está el valor de la inercia. Perdónenme que hice todo aquí un amontonadero, pero ahí ya se me había acabado lo que es la hoja y no quería cambiar de hoja para no estar regresando si es que hubiese alguna duda o alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No, Ángel. ¿Todo bien? ¿Seguros? Entonces diferenciamos un péndulo simple, una carga puntual, simplemente con una longitud y la gravedad. Cuando no es carga puntual, es decir, que hay una masa, hay un cuerpo irregular, es decir, también tiene que tener un centro de gravedad, puesto que es un cuerpo irregular. Y entonces, si hay un centro de gravedad, tiene que haber una distancia desde donde está el pivote hacia su centro de gravedad. Y eso entonces entra ya como un análisis del péndulo físico, que son los péndulos obviamente más conocidos. Profe, sería como que más un péndulo de torsión, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, dentro de los péndulos físicos está el péndulo de torsión. Ustedes lo van a ver ahí en tercer semestre, los que son IMAS, IMES, van estática, ¿no? O ya llevan estática, ¿no? ¿Ah? Yo ya llevo. Ya la llevas estática. Bueno, ahí ustedes analizan lo que es el par torsor de una manera un poquito más profunda, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Si ustedes se fijan, otra vez, en física únicamente aplicamos fórmulas. Lo único es que hay que hacer bien el análisis del problema para saber qué datos tomar y qué fórmula utilizar. Pero sería todo. Pregunto nuevamente, ¿dudas? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces, siempre que haya un cuerpo irregular, es un péndulo físico, siempre va a ser así. Sí, para que sea péndulo simple tiene que ser una carga puntual. Si es un cuerpo con una masa, entonces ya es un péndulo físico. Ah, perfecto. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Puede repetir estas características o sea, las diferencias procede no? Sí, fíjense, ¿saben qué? Se me hace que me brinqué algunos datos importantes aquí en este análisis. Déjenme ver. Aquí las tengo en EMAS y perdónenme, se me olvidó hacer esta anotación. El péndulo físico tiene un cuerpo irregular, tiene un centro de gravedad ligeramente abajo del pivote. La distancia del punto O, es decir, del origen hasta su centro de gravedad, lo vamos a llamar D. Al momento de inercia lo representamos como I y se crea un momento de torsión causado por el peso, que es la masa por la gravedad. Estas serían las características. Del cuerpo, perdón, del péndulo simple, una carga puntual, nada más. Donde el hilo o la masa del hilo es una masa despreciable completamente. Y el péndulo físico tiene estas características. Perdón, se me había pasado a analizar estos datos de aquí. Insisto, esto lo tienen ustedes disponible en EMASI. Si alguien quiere crear su cuenta, es gratuita con el correo de la uni. Aprovechen y tengan ahí esta información para que ustedes puedan repasarla en el momento que ustedes gusten, ya sea que estén sacando definiciones para las actividades o que estén repasando para los problemas o los exámenes. ¿Dudas, preguntas? El cuerpo irregular se refiere a la masa que presentaría el cuerpo. Sí, o sea, que puede ser un cuerpo no de proporciones regulares. O sea, nuestro cuerpo, todos los cuerpos de los seres humanos tenemos diferentes centros de gravedad. Depende de qué, de la masa, de la altura, de la composición física. Es un cuerpo distinto, ¿no? Irregulares. No estamos proporcionados. ¿Alguien sabe dónde tenemos nosotros el cuerpo de gravedad, el centro de gravedad nosotros? ¿El torso? Un poquitito más abajo. La cadera. Por ahí está. ¿Sale? Profe, ¿podría poner el problema, el que hizo? El problema que hice. ¿Te refieres a la redacción? ¿Te refieres a la redacción? Ah, ok, es que estoy con la pantalla cuadriculada. ¿Te refieres a la redacción? Sí, pero nomás quiero notar una parte de la redacción y el problema, o sea, el procedimiento. Ah, ok, ahora. ¿Listos? Bueno, ya para irnos para abajo, claro. Ya para irnos, les voy a dejar un problemita de un péndulo. Ustedes van a saber si es un péndulo físico o ustedes lo van a analizar y la próxima semana, si Dios quiere, lo checamos aquí entre todos a ver cuáles son los valores que nos dieron como respuestas. Nada más déjenme terminar aquí. Ahorita que me indiquen, ya cambio de pantalla para eso. Gracias, maestro. Ok, perfecto. Bueno, déjenme cambiar y ustedes, si alguien quiere tomarle screen al problema que les voy a poner a continuación.
ahí está el programa. Si alguien quiere tomarle screen para que lo tengan todos ahí en el chat, si pueden mandar ahí un screen de la pantalla para que puedan tener esto. Dice el problema: en San Francisco un edificio tiene aditamentos ligeros que consisten en bombillas pequeñas de 2.35 kilogramos con pantallas que cuelgan del techo de un extremo con cordones ligeros y delgados de 1.5 metros de longitud. Si ocurre un terremoto leve, ¿cuántas oscilaciones por segundo harán tales aditamentos? En ciudades que son o que están muy propensas a los sismos, los edificios grandes tienen dos alternativas para contrarrestar el movimiento oscilatorio en un terremoto. Una de estas son los que nos dice aquí el problema, son en el techo, se ponen aditamentos ligeros que cuelgan del techo, ¿verdad? Son cordones espesos para contrarrestar. A ver si me voy a entender aquí. Empieza a moverse el edificio y entonces eso que tienen amarrado, el que cuelga del techo, hace que se frene ese movimiento, ¿sale? Otra alternativa es que los edificios, y si ustedes han ido a Ciudad de México, si han hospedado en un hotel de Ciudad de México, la mayoría de los que tienen alberca la tienen en el techo. La alberca se pone arriba en el techo también para que cuando se empiece a mover el agua haga un movimiento contrario al sismo y contrarreste ese movimiento de oscilaciones. Por eso los edificios tienen alberca hasta el último techo. Es un aditamento de ingeniería para que si sucede un sismo no se sienta tanto, no empiece a vibrar tanto el edificio. Entonces a eso es a lo que se refiere el problema, ¿sale? Sería todo por mi parte aquí en la sesión del día de hoy. Nos quedan 2 sesiones nada más para terminar nuestro medio curso y después el examen. Acuérdense que nosotros presentamos el primer día, son los primeros exámenes que vamos a tener. Entonces, pues hay que estar trabajando ahí y que vayan ustedes practicando con los problemitas que estamos dejando, ¿sale? Si no hay dudas y si no hay preguntas, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo. Buen provecho a los que van a comer. Excelente martes y nos vemos la siguiente semana. Saludos a todos. Muchas gracias, Inge. Muchas gracias, Inge. Gracias a ustedes. Saludos. Bye. Saludos.